Una dosis de energía y economía sin política. La nueva estrategia mundial de los Estados Unidos, de acuerdo a la información que se tiene de la Agencia Internacional de Energía, de la Agencia Internacional Atómica y de la Defensa, de la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos, y con varias informaciones de Estados Unidos, de Israel y las cuestiones geopolíticas que hemos observado en el sector energético, hemos logrado hacer un análisis sobre las futuras estrategias que puede tener Estados Unidos, a la cual hemos denominado ESI. ¿Qué contempla la parte de ESI? Bueno, hemos de entender que los Estados Unidos es una nación que tiene planes de largo plazo. Esto significa que cada plan que ha realizado los Estados Unidos, desde la parte del sector energético, el control de la energía nuclear y sobre todo en el futuro poder tener energías infinitas, tiene un plan que lleva conceptualizado y en el cual a partir de este año 2025 tendrá la función de ser el ESI. ¿Qué contiene el ESI? Es la parte del sector, la parte del control energético, la parte comercial y la parte de las inversiones. Estados Unidos ha creado una triada económica para el futuro, lo que llamamos nosotros el ESI, basada en los combustibles fósiles, aranceles y la atracción de inversión directa extranjera a su país, y que la suma de las tres generará ingresos para la nación para reducir el déficit presupuestal, deuda pública y sobre todo el tener el dinero suficiente para el desarrollo de tecnología armamentista que indique no te puedes meter conmigo o mis aliados. ¿Qué pasa hoy en día sin el ESIS? Los ingresos del país solo están conformados por la parte energética más los que están considerados dentro del presupuesto. El déficit, como podemos ver en rojo, es mucho mayor y el gasto que se tiene hoy en día es mayor. Por eso vemos que Estados Unidos tiene un déficit alto. Al incorporar con lo que llamamos la estrategia ESIS, los ingresos no solo provendrían del sector energético, sino vendrían de la parte de los aranceles y de un aumento de la inversión extranjera directa por diferentes países en sus compañías que estarían llegando a los Estados Unidos. Si ustedes pueden comparar con lo que se tiene en la gráfica superior sin ESIS, el déficit es más grande en la primera gráfica de arriba comparado con la estrategia del ESI que tendría los Estados Unidos. Y por lo tanto podemos decir que su gasto podría mantener o aumentar, derivado de que te van a tener una mayor cantidad de ingresos. La operación Midnight Hammer empleó una variedad de armas de alta potencia, incluyendo las bombas GBU-57, 30 misiles Tomahawk y aviones B-2 Spirit. Además, se utilizaron aviones de combate para la supresión de objetivos de alta velocidad y un submarino de la Armada en el Golfo Pérsico. Todo eso tiene un poder y costo, y el cual debe salir de algún lado para poder ser. Esta es la gráfica que nos presentaron días recientes de la estrategia de la operación que se llevó a cabo para el bombardeo de las plantas estratégicas que tiene Irán. Asimismo, lo utilizado en esta operación tiene que ser reemplazado y todo significa un peculio que los Estados Unidos tienen que obtener o generar de algún lado para volver a tener. Y es donde entra la nueva estrategia denominada ESI. Estados Unidos, un país que ha sabido el invertir en las diferentes guerras en las que ha participado a lo largo del siglo XX y hoy en el siglo XXI, es una nación de estrategias bélicas en el pasado y en el ahora, con el pasado sábado, ejemplifica su diversificación económica energética. Antes del 2015 dependía de los países del Medio Oriente y Rusia para poder tener petróleo crudo y gas para sus refinerías y uso para su economía. En 1973, el país de las barras y las estrellas creó una política pública energética para poder llegar a dejar de depender de otros países. Y fue hasta el desarrollo de los campos de Shell que dio al poder cumplir con el acometido. A raíz de esto, el mundo se vio preocupado, derivado que Estados Unidos había alcanzado casi la autosuficiencia energética, no en su totalidad. Al incrementar su producción de petróleo crudo y gas, empezar a ser exportador después de 42 años y el convertirse en el primer país productor de hidrocarburos en el mundo, esto fortaleció a Estados Unidos, creando una amenaza a la estabilidad del mercado petrolero, derivado de que muchos países del Medio Oriente dependen de sus ingresos como nación de las exportaciones de petróleo crudo, principalmente, y como es el caso de Irán, en donde los ingresos de este representan entre el 60 y el 70% las exportaciones de petróleo crudo, los cuales más del 80% es enviado a China. Es por eso que China hoy en día tiene una gran disyuntiva si apoyar a Irán, derivado de todo lo que se tiene hoy en día. Por lo tanto, China tiene que actuar desde un punto de vista diplomático, pero en el caso
que se cerrara el estrecho de Hormuz por parte de Irán. Esto crea un gran problema para China porque no tendría entre 1.5 y 1.8 millones de barriles diarios de petróleo que es enviado a Irán en forma diaria. Ante esto, en el 2016 surgieron los países del OPEC+, que es donde está Rusia del lado de los países que fueron adicionados y cuya finalidad fue poder hacer el contrapeso a los Estados Unidos para que no tenga un peso preponderante en el precio del barril. Pero actualmente, al tener un consumo de más de 9 millones de barriles diarios de gasolina y de 4 millones de diésel, y el exportar más de 3 millones de barriles diarios y el meter mayor proporción a las refinerías de crudo tipo ligero WTI, la PEP no ha logrado su acometido de mermar a los Estados Unidos en el sentido de la autosuficiencia que ha logrado, y parte de los combustibles fósiles ya no influyen, sobre todo en la economía de los Estados Unidos, sobre todo las importaciones que realizaba en momentos antes del año 2015. Estados Unidos, al ser parte del control de los combustibles fósiles y el tener cómo influir en el mundo, su segunda estrategia ahora, y que ha sido puesta en marcha en 2025, fueron los aranceles, y los cuales son el dejar de reducir los déficits de las balanzas comerciales con diferentes países y regiones en el mundo, a lo cual creaba una distorsión del balance comercial de y esto ocasionaba una pérdida y salida de flujo de efectivo en el país. Y esto eran creados en algunos países, como en el caso de México, en el tener un déficit negativo que tenía Estados Unidos con respecto a México, y en que en muchos de los casos algunos tratados han visualizado que son el trampolín para meter materiales, productos y tecnología de su acérrima competencia China, aludiendo que su procedencia no es de origen al país que es parte del tratado. Vemos que Estados Unidos hoy es el principal productor, como lo hemos mencionado, tanto de petróleo crudo como de gas. Ante esta situación surgió la guerra de los aranceles, iniciando por los Estados Unidos, y esto ha dado una recaudación asombrosa a este país de alrededor de 37.800 millones de dólares, que es más o menos el equivalente de 356 mil millones de pesos en aranceles de importación en abril y mayo, cuando comenzaron a aplicarse los aranceles por el presidente Donald Trump. Esto equivale al presupuesto de inversión de Pemex y Comisión Federal de Electricidad para el 2025. Estos datos nos dan por solo 2 meses. Imaginemos cuánto será el cierre de este año. Los Estados Unidos al 2025 son parte del control del precio del barril, el exportar petróleo crudo y sus derivados. Han impuesto aranceles, los cuales no han afectado a la inflación de este país hasta el momento, y esto significa una sola cosa: más ingresos en la economía para el país, y por lo tanto pudieran reducir el déficit que se tiene en el presupuesto año con año. Es uno de los más altos que se tienen en el mundo en cuanto al déficit presupuestal que se tienen en los diferentes países. El objetivo de los Estados Unidos, el poder mantener una hegemonía mundial y empezar a dejar de depender de los países que tienen su deuda, al empezar a intentar reducir su déficit presupuestario y el porcentaje de la deuda respecto al PIB. Vemos que Estados Unidos ha sido, y vemos que China ha ganado terreno en cuanto a las relaciones comerciales que tiene hoy Estados Unidos en el mundo. Por lo tanto, Estados Unidos ha entrado y ha tratado de realizar esta nueva estrategia denominada ESI. Es por esto la presión del presidente Trump al Banco Central, el de bajar las tasas de interés para reducir el dinero que paga a otros países que tienen sin su deuda. Al reducir tendrán y podrán tener más flujo de efectivo que necesitan para su plan de largo plazo en el siglo XXI, la cual significa el poder controlar la energía, y estaría basado en el ser financiado por medio de los combustibles fósiles para poder tener energías renovables y terminar en el tener una fuente de energía infinita, pasando de la fisión a la fusión. Para su estrategia requiere del peculio, y al cual ya encontraron cómo hacerlo, vendiendo petróleo, gas natural licuado y derivados de petróleo, debido a que el mundo lo necesita ante la falta de una política real ligada al tener el dinero para alejar los combustibles fósiles. Como pueden ustedes ver, Estados Unidos ha exportado desde el año 2015 grandes cantidades de petróleo crudo y sus derivados, y esto, lo que podemos ver, países que son aliados de él son los que están teniendo la mayor compra de esto. Además, al ser el país de mayor consumo en el mundo, incrementa su inversión directa de entrada, y las empresas del país no tendrán que salir a lugares de alto riesgo comercial, político, financiero, seguridad,
y de regulaciones al atraer la tecnología manufacturera y todo aquello pueda crear un ingreso a la nación. Como pueden ustedes ver, la balanza que tiene, de acuerdo a datos de la inversión extranjera directa en la gráfica, vemos un Estados Unidos que actualmente está teniendo una menor cantidad de salida de dinero el año pasado, pero eso sí, una mayor entrada de inversiones extranjeras directas. Entonces, podemos incrementar que Estados Unidos hoy en día ya tiene implementado su venta, exportaciones por medio de combustibles fósiles. Ha instalado los aranceles que le han dado una cantidad de dinero adicionales que no estaban contemplando el presupuesto. Y ahora, con todos los cambios geopolíticos y con todo lo que ha sucedido en los últimos días, se convierte en un país de atracción de inversión extranjera directa, en donde el consumidor es el mayor que tiene en cuanto al gasto per cápita cada individuo. Entendamos que China tiene que vender gran parte de lo que produce, su población no consume todo lo producido, Rusia no es un país manufacturero y depende gran parte de las exportaciones de hidrocarburos, pero ahora están mermados ante la imposibilidad de mandar gas natural a sus principales compradores de Europa. Europa Europa, incluyendo el Reino Unido, depende de su relación comercial con los Estados Unidos, debido a que sus exportaciones dependen del mercado americano y con los aranceles, muchas empresas tendrán que invertir en el país de las barras y las estrellas para poder ser competitivo. Los países como México y que dependen del mercado de socio comercial, como es Estados Unidos, podrían verse mermados en el futuro ante la posibilidad de lo que Estados Unidos no necesite más de este para manufacturar a sus marcas patentadas. Y esto minimiza la relación comercial. Esto traería en el futuro el tener presente un balance negativo al mutar al ser positivo para este en el mediano plazo. Hoy Estados Unidos invierte mucho en inversión extranjera directa en los últimos años en México y esto podría disminuir y sobre todo la balanza comercial que tiene negativa Estados Unidos respecto a México podría convertirse en positiva. Y esto México tiene que tenerlo en cuenta derivado de la nueva estrategia ICE que tiene hoy en día Estados Unidos. Esta nueva estrategia ESI es parte fundamental, sobre todo en el futuro del mediano a largo plazo por parte de los Estados Unidos. Estados Unidos, con su inversión en el Medio Oriente, ha quedado claro, Israel es el último bastión de Europa y Estados Unidos para mantener una estabilidad energética y económica en la región. Estados Unidos tiene, como ustedes pueden ver en esta gráfica, cuántos elementos, de acuerdo a la información que se tiene de personas en las diferentes bases que están en el Medio Oriente y sobre todo su posicionamiento en el Medio Oriente, siendo Arabia Saudita el beneficiado para poder cubrir la demanda de Europa de combustibles fósiles y así relegando a Rusia en el mercado de Europa. Los países del Medio Oriente, al ir reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles por los países desarrollados, durante las próximas décadas deberán estar en el entendido en estar con el lado correcto en el futuro, para poder tener dinero y el poder mantener la estructura del gobierno en turno y que no cause problemas a la sociedad. Este es el futuro del Medio Oriente en cuanto a la estrategia de la parte de la venta de los combustibles. Vemos ductos nuevos en Arabia Saudita, nuevos ductos en Israel, y esto es una salida hacia el mar Mediterráneo para que llegue a diferentes posicionamientos y sobre todo mercados en Europa. No hacerlo, veremos un cambio continuo en la forma de quienes gobiernan los países de esta región, debido a que la sociedad hoy en día no puede estar ajena a los cambios mundiales que están por acontecer. No te confundas, hoy no hay guerras bélicas iniciadas o que es parte de los Estados Unidos. Son acomodos estratégicos, energéticos, económicos, usando aranceles en el incremento de empresas por medio de inversiones extranjeras directas que llegan a instalar forzadas por el incremento de aranceles y cuyo fin es el obtener dinero para mantener una hegemonía e influencia en el mundo. Esto es el futuro de Estados Unidos y siempre y cuando el mercado americano continúe consumiendo y que la inflación esté controlada. Ahora bien, México no sabe hacer negocios en el mundo, solo sabe hacer política dentro de México y que solo son decisiones de corto plazo y sin futuro. No existe un plan que sea parte de la política energética, comercial y estratégica en el mundo simplemente está basado en el presente en un periodo finito. Los cambios realizados hoy en día de la ley, secretarías, empresas del Estado, órganos reguladores y todo lo hecho están pensados en el futuro, no están pensados en el futuro. Y no están alineados a los cambios actuales de un punto de vista económico, energético, social y financiero y de las interacciones comerciales con los países que interactúa México, debido a que ellos tienen un plan en el futuro inmediato. Bueno, espero que esta información sirva y gracias por su tiempo a este análisis realizado.